Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, pues muchas gracias, ¿no?, al Patrimonio Nacional a través de sus directivos o representantes, Alfredo Pérez Armiñán, al que conozco desde hace muchísimo y con el que he tenido una relación tempestuosa a veces, pero yo creo que la edad nos dulcifica a todos. A José Luis Díez, que conozco también desde hace muchísimo tiempo, y también a Gonzalo Redín, que ha sido el comisario de esta exposición y a través del cual pues recibí la invitación de hacer algunas fichas del catálogo y de participar en este convenio o simposium o conferencia, lo cual pues es en mi caso concreto muy raro que participe en este tipo de cosas porque no me gusta nada. No sé por qué, pero en realidad no me gusta, pero en fin, lo hago con muchísimo gusto por todas las personas a las que he citado y por Gonzalo también especialmente, que ha sido una colaboración con él muy, muy agradable y muy divertida también. Y también quiero saludar a Goya. No creí que me lo iba a encontrar aquí también hoy, hablando del Seicento italiano, pero aquí está, aquí detrás, en este fantástico tapiz que procede de uno de sus cartones que está en el Museo del Prado. Y es curioso porque hablando del Seicento, pues no lo he traído, claro, no está en mi conferencia, pero en realidad esta obra está basada también en una obra clave del Seicento. También vienen de más atrás, pero cuando hicimos la exposición de Goya en Madrid, pues estuvimos investigando sobre las claves de Goya y su conocimiento de otras cosas y su uso de otras cosas, y en realidad de la figura de este majo tocando la guitarra tan madrileño y tan desesperado es casi al pie de la letra la figura del profeta Habacuc en una de las capillas de la iglesia de Santa María del Popolo, ¿no? Que viene también de más atrás, pero a lo mejor él la vio allí durante su periodo italiano y por lo tanto también Goya hoy a través del Seicento nos acompaña aquí y estoy muy contenta porque me da un poco de ánimo para hablar. Porque siempre me parece que soy un condenado a muerte, esperando en el pasillo de los condenados y ya llega el momento de la ejecución. La conferencia en la cual pensé para hoy pues tenía que ver con una de las obras que están en la exposición, que es la de la túnica de José, de Velázquez, que Gonzalo me dijo que iba a participar en esta ocasión, entre las obras de otros artistas extranjeros que vivieron y estudiaron en Roma. Era muy al final ya de toda la selección y de todo el proceso y yo había hecho las obras que me correspondían por mi primera vocación seicentesca, que eran las de Maratta y su escuela y su taller, Calandrucci y el propio Maratta en la preciosísima Lucrecia del Patrimonio, que me da mucha envidia que esté aquí. Pero bueno, aquí está y ahora mismo ya por medio de esa restauración de una forma preciosa, bellísima, ¿no? Y en el último momento me dijo, podrías hacer tú la ficha de Velázquez, ¿no? Y bueno, era difícil la ficha de la fragua de la túnica de José, porque Velázquez siempre es complejo a pesar de su enorme sencillez, pero también porque, bueno, al estar en el Prado, allí hay otra persona, Javier Portús, que se ocupa de Velázquez y primero fui a él a decirle que si le importaba que yo escribiera la ficha, ¿no? Porque es muy majo, es muy amigo, ¿no? Y entonces me dijo, no, escríbela tú, que yo tengo que escribir un libro y no puedo más, estoy hasta arriba. Dije, bueno, pues la voy a escribir. Y yo había trabajado en esto hace tiempo, pero lo olvidó todo así, lo dejé a un lado y volví otra vez sobre ello e intenté escribirlo pues sobre todo lo que dice la bibliografía, ¿no? Desde Palomino, las obras hechas en Italia son estas, tal. Pero no pude porque no me cuadraba, ¿no? No me cuadraba que hubiera podido hacerlas en Italia.
no eran totalmente italianas, y además no estoy de acuerdo con que de repente Velázquez se convirtió en Jeff Koons y trabajó a su aire. Tienen unos temas muy concretos, un tamaño muy concreto, una iluminación muy concreta, y tenían que estar hechas para un sitio muy concreto y por una comisión o con una petición bastante concreta también, ¿no? Que es como trabajan los artistas. O sea que, en primer lugar, pues me cargué yo, para mí misma, la idea de que el genio de Velázquez le llevó a hacer algo por primera vez, hacer esas obras con una libertad absoluta, sin contar con un patrono, con una comisión, con una petición de eso. Y segundo, Italia. Pues Italia, claro, en Italia estuvo no tanto como parece, estuvo desde el agosto del 29 hasta en enero del 31, ya estaba aquí, es un año y medio escaso. Bueno, yo he viajado, yo personalmente he estado fuera de este país, y realmente el primer año no se hace nada en los sitios donde se está. Es difícil la concentración, se está en muchísimas otras cosas. Y el propio Pacheco, cuando habla de Velázquez en Italia, pues casi nos lo dice. Primero, Pacheco no dice que esas obras las hiciera Velázquez, lo dice Palomino mucho después, y con razones que son siempre de prestigio, ¿no? Que cuenta tanto en este mundo y también entre los artistas y entre los teóricos del arte. Y era prestigioso darle a Velázquez una pincelada totalmente italiana, de que esas obras las pintó en la Gran Italia, ¿no? Que seguía siendo a principios del siglo XVIII la fuente de todas las artes, ¿no? Pero si leemos a Pacheco, primero no lo dice eso, y segundo, le vemos a Velázquez muy ajetreado, es decir, entre que va por aquí, llega a Venecia, pasa poco tiempo en Cento, y yo casi se le ve como un ejecutivo moderno que coge un taxi, ya va al aeropuerto, llega a París, luego a Berlín, luego a Tokio, y luego vuelve por aquí, nunca ha puesto el pie en una calle de esas ciudades, ¿no? Es imposible en el siglo XVII, pues absolutamente imposible. Tardaban tiempo en llegar, se bajaban en las ciudades, aquí está Spínola que me lleva a su palacio, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un poquito más lento de lo que parece, y no tenemos fechas concretas de cuánto tiempo estuvo en cada sitio y cuánto se detuvo, qué vio, que no le interesó nada, etcétera, ¿no? Pero eso luego hablaremos de ello. Pero después, cuando llegase a Roma, está en el Vaticano, según dice Pacheco, vive allí, estudia allí, y no creo que a nadie, a un artista, se le ocurra ponerse a pintar esos lienzos tan grandes, tan caros de materia, cuando tiene delante de sí la Roma eterna, los palacios vaticanos, los frescos de Rafael, el propio Vaticano, la propia basílica, con todo lo que en ese momento se estaba pintando o se acababa de pintar en ella, y después se pone malo, tiene tercianas, está enfermo, se tiene que ir de allí, se va a Villa Medici. Es decir, hay como un ajetreo, y que, conociendo a los artistas y a Velázquez, ¿no? Con su flema, como decía Felipe IV, parece un poco raro que se pusiera a pintar esos dos inmensos cuadros nada más llegar y después de haber echado una ojeada a Guercino y otra a Guido Reni. Es decir, es como impensable. O sea que por eso empecé a pensar si no los hubiera hecho después. Pero vamos a empezar, digamos, la ponencia pura y dura, que no llevo escrita porque tampoco me gusta. Pero he pensado, ¿qué es lo que vio Velázquez allí, en ese momento, ¿no? ¿Con quién se juntó? Es decir, ¿quiénes eran el grupo de artistas modernos de su momento con los que pudo estar más en contacto? Ya lo escribí hace mucho tiempo, ¿no? Abriendo un camino a Velázquez e Italia, que solamente don Diego Angulo había tocado en lo respectivo a las fuentes de las hilanderas y también un poco a las meninas, que ya era suficiente, claro, porque hilanderas y las meninas son las obras fundamentales del artista, de Velázquez, ¿no? Y ya se había tocado sus orígenes, digamos, su procedencia italiana, pero eso me interesó mucho precisamente por mi gusto por el Seicento italiano, ¿no? Y ver si había más cosas. Y escribí un texto que ni siquiera lo he encontrado en castellano, que luego se tradujo al italiano, y al mismo tiempo también, o poco después, Salvador Salort empezó también a trabajar sobre Velázquez e Italia y encontró muchas
otras conexiones distintas de cosas que hubiera visto Velázquez allí que le hubieran interesado. Por supuesto hay detalles, ¿no? Los detalles son importantísimos, es decir, esta figura la ha sacado de allí y eso es muy importante, pero también es importante la técnica. Yo he visto muchos artistas contemporáneos importantes que cuando llegan al Prado, y he estado con ellos así al lado de los cuadros, no se fijan en si es San Pedro, San Pablo, San Andrés o quién, sino que van derechos a meter las narices en el cuadro y a ver cómo un artista concreto ha resuelto un problema que a ellos también les obsesiona o quieren resolver, ¿no? Y también creo que es importante el ver las cuestiones de carácter técnico que Velázquez pudo también encontrar en Italia, ¿no? Cuando nos encontramos a Velázquez en España, antes de salir para Italia, es con este cuadro fabuloso con los borrachos, ¿no? O con la fábula de Baco, ¿no? Una obra importante que pinta ya para la colección real y en la que, más que incluso que en los retratos, él marca su estilo y su vida y lo que quiere hacer, ¿no? Es un hombre concentrado, no necesita muchas cosas. En este caso concreto aquí el espacio todavía no le importa. Apenas tiene 28 años, que es cuando importa el espacio alrededor, según los teósofos, el espacio grandioso, así donde nos encontramos como Rafael en los frescos de la Capilla Sistina, en la Escuela de Atenas, por ejemplo, tiene 28 años. Bueno, pues Velázquez todavía no los tiene, a lo mejor por eso todavía no calcula el espacio de esa forma, ¿no? Pero es una obra donde hay algunos elementos que podemos considerar pre-italianos, pre-viaje a Italia, ¿no? El sentido del desnudo, pero es verdad que este tipo de desnudo tan académico y al mismo tiempo tan naturalista le ha salido de Sevilla, de la corte, de haber visto a quién en la corte, qué pintores han trabajado así. En realidad, ninguno hasta ese momento. Esta cosa cerrada, prieta, escultórica, luminosa que tiene este Baco es impresionante y es única. Y es algo que luego él enlaza con Italia y lo transforma en algo muchísimo más poderoso y más único, incluso por encima de los italianos. También vemos aquí en esta composición el interés del artista por los rostros, por las expresiones, tanto del Baco, que es impresionante, hay por ahí un detalle que viene a continuación, como por los viejos que están, los viejos borrachos, jóvenes y viejos que están a la derecha y que son tan estudiados, quizá no son modelos concretos, sino los ha visto por todas partes. A mí me pasó una vez, yendo por unos pueblos de estos de Castilla, a abrir la ventanilla del coche para preguntar una pregunta y se me metieron todos ellos por la ventanilla. Realmente me pareció asombroso que Velázquez fuera capaz de captar una esencia tan notable como es esta, ¿no? En los hombres españoles del campo, ¿no? Pero todos ellos, cada uno tiene una expresión distinta, es decir, gli affetti, los afectos que tan importantes eran ya en Italia y van a serlo a todo lo largo del siglo XVII, están aquí también perfectamente representados. Sabemos que de joven él había cogido a este aldeanillo, según dice Pacheco, y le había dibujado de todas las formas, incluso le debió de pellizcar para que llorase, porque lo dice Pacheco, que también llorando. Pero en la corte, Velázquez tuvo que sentirse sorprendido ante una obra como esta, ¿no? Una obra de Rubens. Todavía no había tenido él ocasión de conocer a Rubens, pero esta obra acababa de entrar cuando él llega a Madrid en 1623 a las colecciones reales. Era una obra que había hecho Rubens en 1608 para Amberes, pero que la trae Rodrigo de Calderón hacia 1613, y cuando cae en desgracia en 1621 este Rodrigo de Calderón, al poco tiempo, a los 2 o 3 años, la tiene el rey para sí mismo y estaba en el cuarto bajo del Alcázar. Aquí abajo, debajo está el boceto preparatorio para que vean cómo era el original, porque en el segundo viaje a España
Rubens la rehace, le hace los añadidos y rehace un poquito la composición. Pero es una obra impresionante de un artista del barroco pleno, flamenco, pero que había vivido en Italia, en 1598, 1600, 1600 algo, había vivido en Italia, en Mantua, Venecia, lo conocía todo, porque Rubens era una figura expansiva y trabaja también en Roma. Este cuadro tuvo que llamarle la atención a Velázquez, porque es una obra maestra, totalmente distinta de las cosas que él hace, porque él los elementos los utiliza de una forma distinta, pero tuvo que sentirse impresionado ante esta composición, el colorido, la luz, el movimiento de las figuras, la forma de introducirlos en el espacio, es decir, algo tremendo. Dentro de esa obra hay dos figuras de desnudos, puesto que estábamos mirando un poco más el desnudo, totalmente distintos a lo que es Velázquez, pero también totalmente italianos. Es decir, Rubens ha visto aquí a Miguel Ángel, a la antigüedad clásica, a algunos contemporáneos boloñeses y a sí mismo, ¿no? Reinterpretando todo ese mundo y utilizando, por ejemplo, ese recurso de Caravaggio de los pies desnudos y sucios en primer término, ¿no? Que están aquí y que después Velázquez se los va a encontrar en directo, ¿no? Voy a pasar esto un poco más rápido. Aquí este es el Baco así en detalle, que se ve muy bien en esta pantalla realmente. Un Baco bastante naturalista, donde ya nos demuestra que Velázquez es uno de los pocos españoles, porque son pocos, que realmente se ha interesado en el estudio del natural, de la anatomía, y debió de hacer muchos dibujos y, como dice Pacheco, dibujar al Anteanillo y a varios más desnudos, que no era normal. En España había como una especie de contención hacia el desnudo, femenino por supuesto, pero también masculino. Eso de que un joven del estudio se desnudara allí para que lo pintasen era fuerte todavía, y quedan pocos estudios de anatomía, de academia, que se llama en España, y quedan mucho menos de los que hay en Italia o en otros países, porque seguramente era como, no, coleccionarlos. No se podían coleccionar. El que los compraran no podía hacerlo con tranquilidad, y por eso yo creo que también han llegado muchos menos. Pero aquí lo vemos a Velázquez sabiendo bien cómo se tiene que representar al personaje. Pero esta idea sevillana, pues es curioso porque está muy cerca de unos cuadros que han sido como apartados violentamente y considerados nefandos, ¿no? Horribles, que son los de Zurbarán. Son más tarde, son del año 34, cuando Velázquez le invita a Madrid a colaborar con él en el Buen Retiro, a colaborar en el Salón Central del Buen Retiro. Y Zurbarán hace esta serie de Hércules impresionante para la parte alta, una serie que cada vez a mí me interesa más, me gusta más, y me parece increíble la originalidad de Zurbarán de ser capaz de hacer esto saltándose a la torera, a lo clásico, el clasicismo, el mundo antiguo, a Carducho, es decir, a todo el mundo, ¿no? Y hace unos cuadros que, bueno, no voy a hablar de ellos, pero que son enormemente interesantes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de esta representación de Hércules, antecesor de los reyes de España, como le tenemos visto aquí, ¿no? Que es casi como una de las figuras de los borrachos. Pero también quiero que vean el desnudo, cómo lo hace, ¿no? Qué interesante, qué real, que fuera de la belleza clásica y académica al día. Después de esto, después de que Velázquez ha pintado a los borrachos, llega Rubens de nuevo a España en el año 27, 28. Y también sabemos por Pacheco que se conocen, que se encuentran, que hay con ellos parece ser una cierta conexión, que va al Escorial, pero bueno, sería algo más. Rubens estaría pintando en Palacio, copiando los Ticianos, etcétera, y debió de estar cerca de Velázquez. Y tal vez es posible que fuera él quien le dijera:
ves a Italia, aunque eso es una especie de leyenda también, pero un artista como Rubens tuvo que darse cuenta de que en Velázquez había una figura con posibilidades, y efectivamente al poco tiempo de que Rubens saliera de España, que sale en la primavera del 29, Velázquez se va a Italia en el séquito de Spínola, desembarcando en Génova por primera vez, ¿no? En el séquito de Spínola, de Ambrogio de Spínola o Ambrosio de Spínola, que de su palacio y su procedencia era genovesa, y es posible que fueran todos allí, que se quedaran allí, que estuvieran allí, y que Velázquez pudiera ver otro Rubens, puesto que esas conexiones se siguen manteniendo, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un Rubens, voy a verlo, hay más Rubens en Génova, pero este tal vez lo vio. Es una obra fundamental, la de Giovanni Carlo Doria, de 1606, nada menos, del principio del barroco, en el Palacio Spínola entonces, ¿no? Una obra que posiblemente está tomada, como hacían en la época, buscando los grabados de Antonio Tempesta, aquí el de Enrique IV de Francia, muy cercano a la época misma del Giovanni Doria, perdón. Y le he puesto con el Conde Duque, que también Velázquez, para el que también Velázquez se basa en uno de los Césares de Tempesta, pero porque es seguramente, en mi opinión, la obra más barroca que hace Velázquez en toda su vida. Es decir, la visión del caballo, la increíble diagonal, el movimiento, el pataleo del animal sobre el suelo levantando el polvo, la batalla al fondo, todas las líneas cruzadas y la luz, pues supongo que iría bien con la personalidad del Conde Duque de Olivares, pero también es posible como que hubiera visto este cuadro de Rubens mucho más que el Duque de Lerma, que también estaba en España, y es una cosa más calmada y más casi donatelliana, ¿no? De Génova va a Venecia. En Venecia, claro, el conocimiento de las colecciones reales, donde todavía no había tantas obras de venecianos, aparte de Tiziano, como luego él mismo pudo llevar en el segundo viaje, etc. Pero Tintoretto le interesó. Hay un artículo ya en el cual este cuadro, que siempre, el de la izquierda, de la Academia de San Fernando, que es copia del gran Tintoretto de San Rocco, de la Última Cena, que se pensaba de Velázquez, o se atribuía a Velázquez, pues está publicado y es bastante convincente. No digo yo que sea convincente solo por la publicación, sino porque lo hemos visto en el Prado, allí dentro, directamente con los cuadros, por ejemplo, las vistas de Villa Medici y otras obras de Velázquez. Es decir, hay allí una cosa en la pincelada muy característica de Velázquez que está allí, que es realmente una copia de un gran interés. Y es posible que esto, que es pequeño, es un cuadrito de unas dimensiones muy pequeñas, fuera de esas cosas que sí podía hacer, que sí le daba tiempo a hacer, ¿no? Que la ocasión de pintar el Tintoretto allí, ¿eh? En este caso concreto, tanto si lo hizo como si no, como tal, el suelo de esta obra de Tintoretto y la armonía del espacio que sugiere y que él capta muy bien, con la chimenea, gran chimenea al fondo en la parte derecha, que la vamos a ver también en la Fragua de Vulcano o en el Santo Tomás de Aquino de Orihuela, pues es impresionante. Y también el suelo, ¿no? Ese suelo ajedrezado, ¿no? Que va a utilizar en la túnica de José. Entonces está mirando realmente a estas cosas y por todas partes. Según Pacheco, se paró en Cento, no sabemos por qué, porque no dice Pacheco por qué, se paró en Cento, donde estuvo poco tiempo, pero muy bien homenajeado, muy bien alabado. En Cento, como ya sabemos todos, estaba, porque cuando yo empecé a estudiar, todavía me parece que no estaba claro por qué se había parado en Cento, pero en Cento estaba un Guercino. Y Guercino
bien, era un pintor reconocido, pero el pintor reconocido lo era en Italia. En Italia sí que se le conocía muy bien a Guercino por toda Italia y había hecho obras para todas las ciudades y todas las cortes y demás. Pero se le conocía también en Francia mucho, es decir, era una figura tremendamente conocida en Francia, y no solo porque hubiera mandado ya cuadros, sino porque su escuela de dibujo atraía a un número enorme de estudiantes franceses que se iban a estudiar con Guercino allí en Cento, anatomía, dibujo y tal. Y en mi opinión, creo, o mi posibilidad, que Velázquez fue a ver la escuela, cómo lo llevaba aquello Guercino, es decir, cómo era su taller, qué se estudiaba allí, qué se hacía, aparte, posiblemente también, por supuesto, de ver sus pinturas, que le interesaron. He traído pinturas juveniles, pinturas tempranas de Guercino que estaban todavía en Cento y que él las pudo ver, y otras que estaban en Roma, es decir, algo, y para ver las concomitancias con posibles, aquello que pudo ver, que pudo interesar a Velázquez del artista. Y le interesan algunas cosas, pues, por ejemplo, el sentido del orden es siempre para Velázquez prioritario, es decir, que los gestos no sean exagerados, que nada sea por encima, menos el conde duque, del orden que a él le gusta para sus composiciones. Y aquí tenemos también esa intromisión tan fuerte de la chimenea en la parte derecha, ¿no?, que hemos visto en Tintoretto y que se ve también aquí, y que por supuesto sale de un libro de Vitruvio, etcétera, ¿no?, o de quien sea, que no me acuerdo, pero sale de allí, de la antigüedad clásica o de todo esto, pero el artista tiene que ver las cosas en directo, si no, no le llaman la atención, es decir, si no, no lo entiende. El artista es un ser muy especial, y no solo Velázquez, ¿no? Es el contacto con la otra obra, el contacto con la realidad de la otra obra, la que le provoca, la que le llama la atención, la que le agita a él su propia sensibilidad y su propia forma de hacer. Este otro, Apolo y Marcias, pues es también un Guercino de los más tempranos, ¿no? Y vemos también ese concepto del desnudo que casi lo podemos ver en Velázquez, ¿no?, en el Baco de Velázquez y luego en las otras composiciones. Y también estos ancianos guercinescos que son muy característicos, muy únicos, digamos, en el panorama italiano, pues también le atraen, porque luego vemos que cuando necesita hacer a su Jacob, el Jacob de Velázquez pues es muy guercinesco, ¿no?, o guerciniano. Esta obra no estaba todavía en las colecciones reales, estaba en Roma, en el Palacio Barberini, me parece. Luego fue un regalo a Felipe IV, pero más tardío, después, muy posterior. Pero también lo he traído para que vean pues el anciano. O esta otra de el hijo pródigo, una obra también de un Guercino temprano, y esa sabia fusión entre la arquitectura clásica, la arquitectura real, los personajes, etcétera, el desnudo y todo lo demás. Cuando llegó a Roma, de Cento pasa rápidamente, ni entra siquiera, yo creo, pasa por Ferrara, Bolonia, no se detiene en Florencia y llega con rapidez a Roma, porque seguramente ya pensaba que se le estaba haciendo tarde para ver Roma, ¿no? Cuando llega a Roma se vuelve a encontrar con otro Guercino, es decir, un Guercino que está en uno de los altares del Vaticano, ¿no?, cuando Guercino había vivido allí 2 años en Roma trabajando para el Papa boloñés. Y esta obra, que es el Martirio de Santa Petronila, pues es también interesante. O sea, es interesante, que seguramente la tuvo que ver, porque estoy segura de que vive en el Vaticano, pero ve todos los altares que se están haciendo en ese momento, porque se están creando, se acaban de pintar, se están creando en ese momento, y eso para él, aparte de mirar a Rafael y de mirar la antigüedad clásica, le tiene que resultar de interés. Si le interesa ver a su maestro, a Rubens, pues en Santa María, en Malicella, Rubens había pintado sus obras más primeras, más importantes, ¿no?
varios de los lienzos en uno de los altares laterales, incluida la Santa María, incluyendo el cuadro de Santa María de Loreto. A lo mejor le había hablado de sus obras, ¿no? Porque los artistas suelen ser bastante abiertos al contar lo que hacen, ¿no? Y es posible que le dijera: en Roma he hecho yo obras importantísimas, mejores que todas las que han hecho todos los demás, ¿no? Porque eso es justamente de artista, ¿no? Y seguramente iría a verlo. No vemos nada en estas obras, porque a Rubens no lo va a seguir, no va a seguir su camino, ¿no? Pero sí está el sentido del orden perfecto, la belleza, la transformación de los modelos clásicos, que es también lo que hace Velázquez a su manera, pero lo sabe hacer perfectamente, es decir, obras que proceden de sarcófagos romanos, de escultura clásica, etcétera. Aquí no lo vemos ya, como Goya, ¿no? O sea, se dedica a fusilar al galo moribundo y no lo vemos por ninguna... Es difícil de ver dónde lo utiliza, ¿no? O en esta otra composición. Y eso también le sucede a Velázquez como le sucedía a Rubens. Pero debió de interesarle a Velázquez el mundo romano de los contemporáneos ya famosos, ¿no? Además, promocionado por los amigos de España, es decir, por los italianos, que eran no españolizantes, porque no es la palabra, pero que tenían las estupendísimas relaciones con España y que habían estado también en España, Sacchetti, los Barberini, etcétera. No son esos los patronos que tiene Velázquez allí, y eso influye. Es decir, yo creo que le vemos poco en el área de los flamencos nórdicos holandeses en Roma, que estaban allí todos en los años 20. Y ahí no le veo metido. A lo mejor se reunieron alguna vez a cenar por ahí y tal, pero no le interesan. Es algo alejado de su forma de ser. Sí está Caravaggio, por supuesto. Bueno, esta es una obra importante de Caravaggio de 1602, ya, o sea, han pasado casi 30 años desde que estaba hecha, había encargado el cardenal Giustiniani, pero seguía siendo una obra importante. ¿Qué puede hacer esta obra en una persona como Velázquez, ¿no? O sea, en un hombre joven, con toda la vida por delante, y primero una armazón ahí cerrada, sevillana, e incluso en la corte, ¿no? O sea, pues libertad, ¿no? La libertad es importantísima para los artistas, y una obra como esta tiene que dar libertad a cualquiera que la mire, ¿no? Incluso hasta en su Marte, el Marte de Velázquez, que puede proceder, que puede estar sacado también pues del Ares Ludovisi y del melancólico de Miguel Ángel, del Medici de Miguel Ángel, etcétera, pero la visión de ese Marte de frente, casi desnudos, bajándose de la cama, es muy especial. Es decir, no está en ninguna de estas obras de la antigüedad clásica, pero sí está aquí, ¿no? Del niño bajándose de una cama misteriosa allí. Y también me gusta ponerles este cuadro porque otra de las cosas que tiene Velázquez como Zurbarán es su interés por los objetos, por la representación exacta de la materia, en realidad, de la materia hecha forma, en forma de objeto, pero de la materia, ¿no? Y eso, pues en Caravaggio es impresionante, ¿no? Y este es uno de esos cuadros donde esa materia no tengo una buena reproducción de este cuadro, pero claro, es aquí en el Prado, perdón, en el Patrimonio Nacional. Se puede ver en el Caravaggio de aquí la materia, ¿no? La enorme cantidad de pigmento que ha puesto sobre la superficie y lo ha sabido arrastrar, moldear, convertir en otra cosa, ¿no? Que es lo que también hace Velázquez. Y les he traído luego una cosa de Velázquez impresionante, pero Caravaggio, la materia, es tal vez el único de los artistas italianos con los que se va a encontrar Velázquez en que la materia es tal cual, es como es, pero como es por fuera y como es por dentro, porque el resto sí representan muy bien los objetos y la materia, los otros artistas, pero hay siempre como una idealización, como algo más allá, como algo barroco, entre comillas, ¿no?
tuvo que ver también obras como los Caravaggios que estaban en los altares de las iglesias. Y bueno, pongo el de Santa María del Popolo o la Crucifixión de San Pedro, donde se encontraría pues con los pies estos que están también en otras obras de Caravaggio públicas allí también, pero bueno, es importante, ¿no?, el que pudiera ver esto también. O este otro cuadro, ¿no?, el de la llamada, la vocación de San Mateo, en la iglesia de San Luigi dei Francesi, una obra clave para la comprensión de la luz. Es casi la luz de las meninas, si me apuran, es decir, una luz que entra por la derecha muy fuerte, ¿no?, y que pasa por todo, poniendo en relieve a los primeros planos y dejando en sombra a los otros. Es decir, ahí se debió de pasar varios meses, en lugar de pintar la fragua de Vulcano, que es lo que tenía que haber hecho, se debió de pasar mirando estas cosas una tras otra todo el tiempo que pudo, ¿no? Aquí está el orden de los personajes, las acciones meditadas de cada uno de ellos. Es decir, ninguna es explosiva como eran en Rubens o como lo era en Rubens, sino que aquí todo ello está calculado y meditado, que es también lo que hace Velázquez. Esta otra, la muerte de San Mateo, es algo más liada, ¿no?, en definitiva. Pero también, si se dan cuenta de la cantidad de personajes que tiene que meter, cómo los introduce y con qué belleza, sobre todo teniendo en cuenta que el cuadro está visto muy de abajo arriba y se nos van a perder, ¿no?, también en ese espacio. Pero hay una cosa interesante. Allí al fondo parece ser que se retrató Caravaggio, ¿no?, en esa figura que huye de uno de los que se van corriendo con cara de lamentar lo que está sucediendo en el primer término, la muerte de su maestro, ¿no? Pues es una de las obras de Caravaggio donde podemos ver con mayor intensidad de qué forma es capaz de lograr la expresividad de cada una de sus figuras, una tras otra, uno por uno. Todos los cuadros de Caravaggio tienen eso casi por encima de cualquier otra cosa. Y hay una obra de Velázquez que está fechada, creo que concordemente, como anterior al viaje a Italia, que es esta, el Cristo y el flagelado y el ánima cristiana, en la National Gallery de Londres, que yo dudo que sea anterior al viaje a Italia, porque aquí ha empezado ya a interpretar el espacio, es decir, a meterse dentro del espacio, a que el espacio del fondo tenga una importancia más que lo que habíamos visto en Los borrachos, por ejemplo, ¿no?, o en los retratos de Felipe IV y de su hermano, etc., ¿no? Hay algo por el fondo que nos casi cerca del bufón Pablo de Valladolid en pie, ¿no? O sea, casi ese espacio del fondo apenas definido por una línea de luz. Pero hay una cosa curiosa, interesante, y es la cabeza del Cristo. Pues se la he puesto aquí cerca de la propia cabeza de Miguel Ángel en el cuadro del fondo, ¿no? Y bueno, pues, se parece bastante, ¿no? Hay como una cercanía, como si este Cristo le hubiera salido a él después de mirar muchas veces ese lamento de Caravaggio, ¿no?, que no sabría él que era Caravaggio, ¿no?, o sí, pues se comentaría ya que lo era en su tiempo, ¿no? Ese lamento de la figura que está mirando hacia atrás y diciendo cómo es posible que estén haciendo eso con ese santo, ¿no? Y muy así, muy de esa forma es también esta propia cabeza de Jesucristo, ¿no? Está diciendo cómo es posible que me hayan hecho esto, ¿no? ¿De qué manera? Lo tienen en el Bosco ahora. En las Tentaciones de San Antonio del Bosco, en el centro de Lisboa, está una especie de cueva donde hay un crucificado y hay el mismo Cristo vivo, no crucificado en el altar, sino vivo, nos está señalando como diciendo, todo eso que están haciendo ahí delante todos ellos, lo hacen a pesar de que yo muriese por ellos, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de expresividad, ese tipo de sensibilidad de un artista que sabe captar, otro Caravaggio que no es igual, pero es el Cristo que está llamando a San Mateo, ¿no? Es de una gran intensidad, no está sorprendido, pero en la fragua de Vulcano, pues esta cabeza también es realmente impresionante y todas las otras que veremos. En Roma
Velázquez tuvo que ver también otras cosas que estaban visibles, ¿no? Guido Reni es un artista muy de su cuerda, ¿no? Aunque no nos parezca que Guido Reni es clasicista, sin embargo, en toda su primera etapa, en todas sus primeras obras, Guido Reni tiene ese sentido del orden, esa belleza de los modelos, también en este David, ¿no? Ay, perdón, se me ha pasado una. Ah, sí, es que aquí tenía también una de las cabezas de los sayones, ¿no? Enormemente realista para lo que entendemos nosotros por Reni, ¿no? Siempre le vemos más idealizado, pero es también una de las figuras que interpreta perfectamente a cada uno de sus personajes, siguiendo el concepto de los afecti, de los afectos perfectamente. Y bueno, paso ya más rápidamente y tal vez es posible que tuviera que entrar en el Palacio Farnese, ¿no? Era de uno de los centros en ese momento y podría tener también acceso a ver tanto la parte baja, el piso principal con la galería del Triunfo de Baco, como la parte más alta del pequeño camerino de Edoardo Farnese, en donde está este fresco de los más bellos, ¿no? Pues la figura de la derecha, por ejemplo, ¿no? Es casi del otro lado, pero es casi la figura del Apolo que entra en la fragua del Vulcano. Es decir, hay un conocimiento de todo ello trascendido a través de estos artistas. Este otro del martirio de San Andrea en San Gregorio al Cielo con Domenichino, y una figura interesante, a ver, que puede ver ahí, pero hay también otros modelos, que es el desnudo que está en el centro, aquí, este desnudo agachado, volviéndose, que es el de la derecha de la fragua de Vulcano, invertido, pero hacen ese tipo de cosas, ¿no? O este otro también que nos recuerda pues uno de los hermanos o de los pastores de la túnica de José. Aquí es incluso más cerca, ¿no? En esta Santa Cecilia ante el pretor de Domenichino, también en San Luigi dei Francesi, pues tenemos esta figura interpretada por Domenichino de una forma muy, muy clásica, muy plana, muy lisa, muy medida, pero tenemos eso. Y no solamente eso, sino también pues la figura del pretor sentado, que nos puede también recordar, tanto por el sitio donde está como por sus gestos, al patriarca de la túnica de José. En este otro, que es el encuentro de San Nilo con el emperador Otón III en Grottaferrata, esto ya lo publiqué hace tiempo y no sé, nunca tengo eco de lo que publico. Silencio fantástico. Entonces, en este encuentro, pues realmente es interesante el ver estas dos figuras, ¿no? Que se encuentran y que son tremendamente parecidas a las de la Breda, ¿no? A las de las lanzas, ¿no? No solamente en cómo se acercan, sino la condescendencia de Otón con el otro pobre, ¿no? Que está ahí ya pidiéndole árnica. E incluso pues aquí se ve muy bien la sonrisa, ¿no? Y la sumisión del otro, pues es bastante especial, ¿no? Es algo que un artista ha podido ver y quedarse con ello para cuando lo tuviera que hacer, ¿no? Entre los extranjeros también los hay importantes, y los extranjeros y otros artistas entramos ahora en un momento en el cual esto era lo anterior, es decir, esto es lo que habían hecho antes de que Velázquez llegara a Roma. Por supuesto vio todo el mundo clásico, etcétera, bueno, todo eso. Pero los que están trabajando y haciendo cosas en ese momento en que él está allí, en que Velázquez está en Roma, pues tenemos a Duquesnoy en este martirio o muerte o triunfo de San Andrés, en uno de los altares del Vaticano. Duquesnoy había trabajado también con Bernini en el baldaquino y era una figura importante del núcleo de los artistas que se reunían por las noches en una academia nocturna, siempre eran por la noche, también por los contrastes de luz y de sombra para resaltar el modelo desnudo ante ellos, con luz artificial, vaya. Se reunían Duquesnoy, Domenichino, Poussin, es decir, un grupo cercano al Palacio Medici donde vivía Velázquez y donde seguramente, yo estoy convencida de ello,
también fue Velázquez por las noches a dibujar del natural allí, con todo este grupo que eran todos apoyados por los Barberini, etcétera, ¿no? O sea, por el núcleo en que también Velázquez podía encontrar apoyos. Está esta obra fantástica que hace entre el 29 y el 33, cuando se termina, estaría en su estudio, o no sé cómo se hizo, la verdad, si se hizo ya allí mismo, en el propio Vaticano, en algún sitio, trabajando en directo allí, porque mover esto por Roma debía de ser tremendo, porque es monumental, ¿no? O la Santa Susana, que estaba en la iglesia de Santa María de Loreto, y que hace en el año 29, es decir, a la vuelta de la esquina del Palacio Medici donde vivía Velázquez. Es decir, están allí haciendo este tipo de cosas, y este tipo de clasicismo seicentesco es el que le atrae a Velázquez, como por ejemplo en Guido Reni, o en otro artista que para mí es también fundamental para Velázquez, que es Poussin. Poussin, que había llegado a Roma el año 25, me parece exactamente, estaba ya haciéndose un caminito en Roma, y esta es su primera gran obra pública, El martirio de San Erasmo, para uno de los altares del Vaticano, que hace entre el 28 y el 29, es decir, también en el propio momento en que está Velázquez allí. Y también aquí veo yo, pues en las figuras del fondo, en gestos que son barrocos, pero concentrados, como en la fragua de Vulcano, la túnica de José, ¿no? Ese tipo, el desnudo, el conocimiento perfecto del desnudo que Poussin no traía de Francia, porque era muy joven cuando estaba allí, no tiene una educación rigurosa cuando está en París, y como vemos por las obras que hace allí, pero sí empieza en Roma a ponerse al día. De Poussin hay otra obra que está haciendo también en ese momento. Esto se fecha entre el 28, el 29, el 30, el poeta lírico, y donde la figura de la izquierda, la figura femenina, pues también tiene que ver, y el otro, el de la derecha, con la idea también del Apolo, ¿no? del Apolo de la fragua de Vulcano, o el estudio del desnudo, este fantástico que se mira en el agua, Narciso muriendo, que también se fecha entre el 27, el 28, el 30, es decir, el momento en que está Velázquez. Es decir, como ven, es el mismo momento, ese momento es el suyo. O la gran obra fantástica para los Barberini, para Francesco Barberini, que es La muerte de Germánico, ¿no? Esa obra realmente ya le pone a Poussin en el mundo de los más cultos y los más interesantes patronos italianos. Y en esta composición, tanto la idea de la gran estructura, de la gran ¿cómo se llama esto? De la arquitectura, ¿no? Detrás, para engrandecer al personaje que estaba en la túnica de José, el suelo ajedrezado hacia el fondo y la figura de la parte izquierda, el guerrero de la izquierda que cierra por aquí. También esto pues lo publicó en primer lugar una colega nuestra, Veronique Gerard Powell, y ha sido también aceptado por todo el mundo. Otra de las cosas que se estaban haciendo allí en ese momento, cuando está Velázquez recién concluido, es el gran ábside de Santa Andrea de la Valle, por Domenichino, ¿no? Cada uno de los recuadros, no los he traído todos porque bueno, están en todas partes, cada uno de los recuadros es un estudio del orden, ¿no? De la belleza, de los gestos contenidos, de la expresividad de los rostros, a pesar de que fueran a estar allí en lo más alto. ¿Qué otras obras y qué otros artistas ha podido ver? No le he mencionado antes, pero ha podido ser amigo también, amigo, compañero de este joven Velázquez. Pues Andrea Sacchi. Andrea Sacchi pertenece también al grupo de los clasicistas de la segunda generación, y está también de los que dibujan y trabajan en esa academia nocturna que tenía Domenichino antes de irse a Nápoles. Y en este momento, justo en el año 29, Andrea Sacchi estaba comenzando en el Palacio Barberini el gran fresco, que fue una especie de cañonazo
de clasicismo en el momento de máximo fervor, con Bernini por allí, Pietro de Cortona empezando, ¿no? La concentración del clasicismo en su fresco de la Divina Sabiduría. Es una obra que yo pienso que también tuvo que ver Velázquez, porque ven las cosas que están haciendo sus compañeros en el momento en que lo están haciendo, es decir, cuando se está gestando, cuando es algo de lo que habla todo el mundo culto de la Roma de ese periodo. Es una composición impresionante y una composición que para mí tiene, o sea, para mí no, para mí en relación con Velázquez y el Buen Retiro y los cuadros de la túnica de José y de la fragua de Vulcano, tiene la idea de Apolo, es decir, el sol era la enseña de los Barberini, y el sol es aquí lo más importante, es decir, el sol es lo que está detrás de la Divina Sabiduría, porque es el sol de los Barberini, iluminan todo con su poderío y con su mecenazgo, vaya. También lleva la sabiduría el sol aquí como un emblema. Y bueno, cambia el color, es más como el color anterior, pero es sencilla, ordenada, organizada, perfecta, no como la que haría luego, unos años después, Pietro de Cortona, ya Pietro de Cortona salvajemente barroco, en el propio Palacio Barberini, ¿no? Y aquí hay algo que es también precioso, interesante, que había hecho también Guercino, no he traído el Guercino, que es la aurora de Guercino, con el caballo de la aurora visto desde abajo en lo alto de la cúpula, y aquí tenemos a esa figura cabalgando en un león de esa manera, que es algo que también puede llamar la atención de un artista y que recuerda mucho al pequeño príncipe Baltasar Carlos a caballo, pensándolo en el sitio para donde estuvo, encima de una sobrepuerta en el salón central del Buen Retiro, ¿no? En la sala de las batallas. Y aunque sabemos que está sacado o tomado más bien de un grabado de Tempesta, posiblemente, pero también esta idea del caballo volando por encima de todo, que es totalmente barroca, italiana y de este periodo, Guercino y Sacchi, pues es interesante que a Velázquez se le ocurre hacer así a su pequeño Baltasar Carlos. Bueno, les he traído un Sacchi que también empieza en este momento, pero Sacchi, como Velázquez, trabajaba súper despacio. Lo empieza en el año 25 y lo termina en el 57. Es decir, Velázquez ni siquiera lo vio concluido para uno de los altares del Vaticano también, la misa de San Gregorio. No tengo de él ninguna cosa cercana, pero Sacchi trabaja casi como Velázquez. Es decir, su técnica es la más parecida que yo he encontrado entre todos los artistas contemporáneos de Velázquez. Es curioso, ¿no? Pero hay que meter los ojos allí dentro. Este es otro, Pietro de Cortona, de los que está trabajando en ese momento. Acaba de hacer los frescos del Palacio Mattei, con escenas de la reina de Saba y de Salomón, mejor dicho, de Salomón, pero la reina de Saba. Y este es muy bello también, y también nos recuerda pues modelos que podemos ver en Velázquez, incluso la disposición, que es una disposición convencional, entre comillas, con la figura sentada a la derecha en un estrado, los que le ofrecen las cosas que vienen delante de él, como la túnica de José, pero bueno, es posible que lo haya visto. Y en el año 29, justamente, es el triunfo de Cortona, al que ya le van a apoyar los Barberini, con esta obra que es El rapto de las Sabinas, de la cual Velázquez no toma nada, porque todo aquello que le recuerde a Rubens yo creo que lo rechaza, pero en este caso concreto esta composición es importante y es posible también que la viera, como la de Venus que se aparece a Eneas, que está en el borde ya cuando Velázquez se está viniendo a España. Por lo tanto, con todos estos conocimientos, yo pienso que, y tengo que ir terminando casi, que obras de Velázquez posteriores al viaje a Italia, reelaborando en el viaje de vuelta y aquí todo lo que ha aprendido, lo que ha visto, lo que habrá dibujado y apuntado, seguro, los cuadritos que se trajeran. No hemos puesto las Villa Medici, que yo pienso que son del primer viaje a Italia, y creo que eso ya está totalmente afirmado entre todos, que hace años no, pero ahora sí. Obras que yo creo, pues esta que ya la habíamos visto y que a mí me parece que además el espacio, la idea del espacio ya abierto hacia el fondo, incluso la anatomía que
avanza con relación a lo que era la anatomía del Baco, avanza, ¿no? Es distinta, es mucho más perfecta, conoce exactamente ya, es decir, ha trabajado allí junto a Sacchi, a Domenichino y a Duquesnoy y a todos ellos. Pues claro, también primero hubo tiempos en los cuales no se consideraba de Velázquez, ¿no? Fue la exposición de Velázquez en Madrid la que pareció convencer a todos, incluso a los más recalcitrantes, ¿no? Pero es un cuadro que a mí ahora me produce, ¿no?, un poco de desasosiego velazqueño. No digo que no sea de él, pero no, sí, será de él, pero no sé, hay algo más allí o está sin terminar, hay algo más. Pero bueno, ese también seguramente es posterior al viaje a Italia. Y, por supuesto, La fragua de Vulcano, que es una obra que procede de Italia, es decir, eso, vale, lo pintó allí, pues es posible que lo pintara allí, pero ya les he explicado al principio que creo que lo pintó ya en el periodo de reflexión posterior al viaje a Italia, cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas, cuando ve delante de sí el Buen Retiro ya, ¿no? Ya sí, y cuando empiezan él mismo a decir qué cuadros deben de ir allí, cuáles se deben de coleccionar, a llamar a los artistas italianos, es decir, es el periodo de ebullición del Buen Retiro y cuando tiene un sentido hacer algo así y vendérselo al rey. Bueno, donde muchas cosas tienen que ver con Italia, la figura de la derecha, la gran chimenea, pero todo entendido como él hace. Aquí la chimenea es demasiado, no sé, demasiado literal no sé a qué, pero demasiado literal a algo, mientras que aquí la chimenea es el infierno, ¿no? Es la representación del infierno. No les he traído el fuego de la derecha, que tengo una foto espléndida, la quité en el último momento porque realmente estamos viendo que estamos llegando al Hades, ¿no? Allí dentro. Pero sí les he traído la materia de Velázquez, que la ha consolidado en Italia a la vista de un artista como Caravaggio, ¿no? Este yunque es impresionante. No hay, ahora mismo a veces exagero, pero casi no hay nada mejor en el Museo del Prado que este yunque de la fragua de Vulcano, ¿no? O sea, es para ir a verlo y para ver cómo está hecho y para ver cómo se enfría, cómo consigue, cómo se enfría de un lado que está incandescente y maleable y por el otro está enfriándose ya, o sea, está convirtiéndose en otra cosa y las líneas, y, bueno, es realmente fantástico, ¿no? Por ejemplo, en la túnica de José, evidentemente. Una cosa que no sé si lo dijo en mi texto de las fichas del catálogo, pero no estoy muy segura de cuál hizo antes y cuál hizo después, porque a mí esas cosas de que emplea la tierra sevillana todavía y no me cuadra. Un artista emplea lo que tiene que emplear para conseguir el efecto que quiere conseguir, y en estos dos cuadros el efecto de luz es totalmente distinto. Uno es un interior, un interior, y utiliza una preparación beige, rojo, no roja, beige, anaranjada, muy clara, para conseguir esos efectos de luz. Y en este otro, la luz es total y entra por dos sitios diferentes, detrás de él, aquí por este lado, y al fondo por el paisaje, ¿no? Por la ventana o la puerta al paisaje. Y en ese sentido necesita una preparación más fuerte, más rojiza, para conseguir los contrastes entre el color y la luz. Por lo tanto, no sé si eso de que estés antes o estés después técnicamente se puede asegurar, ¿no? Tiene el suelo a la manera de Tintoretto, tiene un perrillo como el de Reni, que no lo he traído, el rapto de Helena, tiene la patriarca a la derecha, pero en el suelo, o sea, no está esplendorosamente en un trono como hacen los italianos, sino que le resalta como patriarca de una forma muy oriental, poniéndole encima de una alfombra apenas un pequeño estrado casi español, ¿no? Y le resalta de esa manera. Está recortado por arriba y por los laterales
el cuadro era distinto, bueno, era así, ¿no? Tenía más espacio, más importancia por arriba. La copia no lo tiene, pero está el fondo con columnata y aquí también a la parte derecha con columnata para conseguir engrandecer al personaje con un destino noble, verdaderamente noble. Todos los otros Jacob recibiendo la túnica de José que existen, todos, están en un ambiente desértico, ¿no? O sea, un sitio un poco también oriental, pero no grandioso, no palaciego, no haciendo referencia a que él es el patriarca del cual van a salir todas las tribus de Israel, ¿no? Como si fuera un rey, ¿no? Por supuesto, aquí también está Italia presente, ¿no? En esta composición. Solo el caballo a la manera de Caravaggio, yo el Domenichino o los modelos de cada uno de ellos, modelos que se le he traído, uno es de la fragua de Vulcano y otro es de las lanzas, el de la derecha, pero están pintados casi el día de antes, ¿no? O sea, y además la moda, que no he buscado porque no he tenido tiempo, pero habría que ver la moda del cabello esta cuando sale, porque la moda en el cabello en el siglo XVII cambia como ahora. O sea, un día van así como Julio Verne y al día siguiente van como, no sé, o sea, que allí entonces también iba cambiando la moda rápidamente y estos dos van peinados exactamente igual, uno desnudo y vulcanesco y el otro un caballero, pero están peinados igual. Sí, se lo he traído para que vieran así con el detalle del niño, donde los ecos italianos están siempre, o sea, solamente he recogido algunos y no en los retratos, que los he dejado aparte, no incluidas las meninas, pero bueno, este recuerdo de Italia, que cuando se tiene dentro no se olvida nunca, no olvida nadie en toda Europa, pues aquí les he traído otros que están cercanos, pero para mí también el niño de Caravaggio puede actuar sobre la cabeza de Velázquez, ¿no? Por supuesto, la Venus no solo como antigüedad clásica, sino también como el propio desnudo o las hilanderas, ¿no? Pues está muy cerca de los modelos del joven Pietro de Cortona, ¿no? Cuando se ve aquí, este es otro más de los frescos relacionados con Salomón en el Palacio Mattei, y la joven de la derecha pues es muy parecida a ese tipo de modelo tan especial y tan alabado por nuestros gentes del 1920, ¿no? de esa generación, pues ese modelo no es español, es italiano. O aquí también, ¿no? En una de sus últimas obras, pues está el Galo moribundo y otras figuras italianas de ese periodo. Y ya con esto termino. No sé si... 11:30 exactamente.